Vamos a reanudar el pleno con el segundo turno, en este caso para el señor Maroto, cuando usted quiera. Vale, tomando nota de esa benevolencia de los tiempos de la que prometía antes del receso, empezamos por lo de las faltas de respeto. Mire, yo no quiero que quede ni siquiera constancia en las actas, en ese juego malabar que ha hecho de no puede llamarme miserable. Claro, no puedo porque no lo he hecho. Yo no le he dicho eso. Entonces, a la hora de pedir explicaciones, tiene que afilar un poco el lápiz. Es como si, cuando el señor Aguirre me llamó Hitler, le pido yo a usted las explicaciones. O cuando el alcalde de Sestao dijo que los inmigrantes eran esa basura que había que sacar a leches de la ciudad, le pido a usted las explicaciones. Por tanto, si me pide mi opinión al respecto de cuál es su actitud, y ahora hablaré de eso, me parece que a lo mejor el calificativo es más grave, pero pida usted las explicaciones donde debe. Vamos al tema de fondo, porque yo estoy ya cansado, y supongo que muchísima gente, de oírle a usted y a otros, pero hoy el debate es con usted, relacionar mis palabras o a mí mismo directamente con el racismo. Estoy cansado. Eso es, además, radicalmente falso. Y obra en las actas de este pleno cuando permanentemente he dicho que tener un color de la piel distinto o hablar castellano o euskera con otro acento no hace a nadie ni mejor ni peor. Pero métaselo en la cabeza de una vez a la hora de establecer discursos y a la hora de poner etiquetas a las personas. Si algo he defendido en mi vida es la diversidad y el respeto a toda la diversidad. La raza a mí me importa un pepino, me importa muy poco y me da igual cómo se sea o qué color se tenga o, como digo, qué aspecto físico se tenga en un momento determinado. Y además es que usted sabe que pienso así. Otra cosa es que lo haya utilizado para sentarse ahí, pero eso es otra historia y un debate muy largo. El otro día, en la sala de prensa, dijo que éramos la UKIP porque no le gustaba que le dijéramos que no estamos de acuerdo con que vuelva a subir el IBI. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que, señor Urtaran, si dentro de 5 días salgo y digo que usted tiene la ciudad hecha un asco y que Vitoria parece una selva, ¿qué vamos a hacer? ¿Amanecer dorado? Yo creo que queda solamente y solo usted en evidencia cuando hace esos discursos. Pero si quiere que hablemos de convivencia, le daré mi opinión. Mi opinión en relación a este asunto es que el que ha roto la convivencia es usted, poniéndose en esa silla en contra de la voluntad de los vitorianos. Eso ha quebrado la convivencia y tuvo algunos aliados para hacerlo. Eso ha roto la convivencia, porque es también romper las reglas del juego. Vamos a tratar de ir al grano y no pasarme demasiado en el tiempo con algunas cuestiones concretas, pero esto de las faltas de respeto me parecía fundamental aclararlo, porque estamos dándole vuelta siempre a una serie de clichés que, de verdad, además de ser injustos, son profundamente falsos. Yo recuerdo debates aquí, sentado en el sillón de alcaldía, discutiendo o argumentando con Irache sobre este tema. ¿Cuántas veces, Irache, te he dicho que no tengo ningún problema con el color de la piel de la gente y que el racismo es una enfermedad patológica? Es que yo no sé cómo decirlo ya para que este tema quede medianamente claro. Me preguntaba sobre el tranvía. Mire, la explicación que le doy es la que le han dado todos los grupos. Le han puesto la misma... han utilizado un símil muy hábil, que es el del coche que va a contracorriente. Bueno, pues R que R. Hay veces que uno no se despierta hasta que se da con la piedra gorda. Bueno, pues ya le pasará. El problema que ha tenido usted es falta de información y falta de cumplimiento. Pero métaselo en la cabeza o reflexione al respecto. Y además le diré otra cosa. Mire, yo me acuerdo de presentar el proyecto con el que estoy profundamente de acuerdo del tranvía hacia las universidades, hacia Salburua y también hacia Valgana, no se olvide de esa parte, y recuerdo presentarlo allí porque la consejera Oregui quería utilizar ese proyecto técnico para hacer una rueda de prensa en la campaña electoral y salió usted a decir que de ese proyecto nada, ¿no se acuerda? O sea, si alguien ha dado y girado en esa posición, es usted. Pero vamos, dele una vuelta a cómo está lo del consenso, porque
Que todos los concejales se lo digan de una manera y de otra, de una bancada y de otro, yo, en fin, me lo haría mirar. Una breve reflexión también en relación a lo económico. Usted, en la misma mesa en la que se sienta ahora, conmigo, hemos debatido, y por tanto sé lo que usted y yo hemos hablado, y además creo que se hizo público, sobre la necesidad de replantearnos el sistema de ingresos y gastos del ayuntamiento. Y yo, ya sé que las tres opciones es o subir ingresos o bajar gastos o una media, yo creo que efectivamente los recortes no están en la receta. Y hay un debate que hemos planteado muchas veces, pero es que se lo planteó usted y me dio con la puerta en las narices. Yo le dije, la tasa de basuras, tal y como la conocemos, es imposible e insostenible. ¿Y qué hizo usted? Decir tururú, por aquí no pasó. Perdone por la expresión, vamos, lo digo coloquialmente. ¿Qué hicimos? ¿Qué le dije respecto a los precios públicos de los servicios públicos? Perdón, me estoy repitiendo. A los servicios de los centros cívicos, que había que actualizarlo. ¿Qué planteamiento le hice? Bueno, lo filtró usted a una cadena de radio. Usted o alguien. La verdad que no recuerdo quién fue. No, creo que no fue usted. Creo que fue un asesor de otro grupo. Pero bueno, sin entrar en buscar aquello. ¿Se acuerdan lo que pasó con aquello? Era un estudio técnico pormenorizado. ¿Estábamos de acuerdo? Sí. No tuvo el coraje o no tuvo el valor o no le pareció oportuno políticamente. Pero el debate es oportuno, hay que tener el coraje y hay que hacerlo. De esos debates, nosotros no hemos cambiado la posición. Y es necesario abordar ese sistema ya. Otra cosa es que tengamos que estar de acuerdo con usted en pegarle un hachazo a la gente de la VPO con el IBI. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero en el modelo de sostenimiento de los servicios públicos en relación al precio, se lo dije de alcalde y se lo digo otra vez. Se lo digo de nuevo. De todas maneras, me temo, señor Urtaran, que este debate y los que se ha suscitado va a salir rana. Yo creo que si ha habido una sorpresa en el día de hoy, bueno, por lo menos para mí, imagino que para todos los demás, no tiene que ver con nuestro debate, el suyo y el mío, sino cómo ha cambiado la posición del resto de los grupos que le auparon al Gobierno. Yo diría que, como hemos pasado del discurso de las fuerzas del cambio al cambio en el discurso de esas mismas fuerzas. Porque aquellos que se hinchaban como globos para decir que Urtaran era lo mejor que le podía pasar a Vitoria, corríjame ustedes si he tomado nota mal de alguna de las lindezas que le han soltado. Gobierno del recambio, episodio penoso, capítulo tenebroso, oscurantismo, actuaciones opacas, falta de liderazgo, usted no tiene proyecto, usted no cumple y la palabra desleal que también ha salido de la boca de la señora Larrión. Luego lo han edulcorado con otras cosas, es verdad que lo llaman claroscuros. Si yo fuera usted, me pensaría muy mucho en qué situación se encuentra. Y como se encuentra en esa situación, donde las fuerzas del cambio ya están hablando de otro cambio distinto que no pasa por usted, yo me miraría muy mucho cómo se encuentra usted de salud política. Se encuentra muy mal. Pero muy mal, señor Urtaran. Y está ávido y necesario y necesitado de consensos. Y por tanto, y con esta idea termino, fíjese que me voy a portar hasta bien, entonces me alargo un poco más en esta idea, en la última, que en el ánimo de conseguir eso que llamamos financiación externa, bueno, primero le voy a decir que ha tenido algunos puntitos de olvidadizo. Porque claro, yo apoyaba aquella financiación que venía. Hombre, me imagino que no le quedaba más remedio porque solo faltaba que dijera que no. Pero le voy a recordar cómo era su posición en relación a los proyectos que financiaba el propio Gobierno vasco. Oiga, usted y algunas concejalas de su grupo estaban alineados con una plataforma contra la estación de autobuses. Llamaban río y hacían bromas a la reforma de la avenida. Hoy, la misma avenida, donde veo a los técnicos en los que usted deposita la confianza sacando pecho de lo que es, porque lo es, una reforma importantísima en lo que tiene que ver con el concepto urbanístico en relación a la sostenibilidad. Se rieron de la fachada vegetal de Europa todo lo que se podían reír. Es verdad que estuvo en algunos episodios bastante fea, yo lo reconozco, era mi quebradero de cabeza y algún concejal lo sabe muy bien, porque hemos pasado de todo con esa fachada. Pero es una importantísima infraestructura verde, de la que usted presume hoy, pero criticaba ayer. No sea tan olvidadizo, y ahora voy con la idea con la que quería cerrar. Es una idea importante. Insisto, no va a ser el titular de hoy, porque yo creo que el titular de hoy, el mío, con lo que yo me quedo es: su salud está resquebrajándose
porque quienes eran los que le aupaban, hoy en los discursos introducen ya, bueno, no repito la retahíla de percepciones, esas que usted no ve, pero que ellos han dicho y ha quedado bastante claro. Efectivamente, usted tiene un problema que es evidente y lo ha tenido todos los gobiernos. Y yo vuelvo a insistir, porque también quiero volver a hablar bien del señor López de Munain, como ha hecho usted. Yo creo que es un concejal que aporta y su trayectoria, yo lo conozco muchísimo y tengo buen concepto de él. El Partido Socialista aporta, no le quepa duda, pero no suma, eso tampoco le quepa duda, no suma. Por mucho acuerdo que haya con ellos, no suma. La suma en esta casa, en este ayuntamiento, se hace, tiene que mirar un poco la bancada de arriba, y tiene varias para mirar, pero tiene que hacerlo ahí, porque es lo que hay, es la realidad, es lo democrático, es lo que han decidido los vitorianos. Decidieron también otra cosa, también hablaban de la silla que usted ocupa, pero bueno, al margen de eso, aquí hay que establecer consensos. Yo le digo en el día de hoy, y le vuelvo a sacar, si no la he perdido, la hoja, esta noticia a la que usted tildaba, y además, mire, estoy de acuerdo con usted. Este acuerdo PP-PNV, que no es más que eso, PP-PNV, que es el que da la mayoría, era el acuerdo que usted califica como el más importante de la historia. Le digo, yo no me voy a mover de este acuerdo, se lo voy a mantener. Yo no me voy a mover del acuerdo del IAE y de todos los acuerdos por los que ya estamos, o por los que hemos trabajado. Pero también le digo con la misma contundencia otra cosa, señor Hurtarán. Para nuevos acuerdos, usted, para nosotros, está en cuarentena. Está en cuarentena, mientras siga insultando, como hace cada vez que se desquicia en una rueda de prensa, cada vez que pierde el cabal, sentido común, y tira la cabra al monte, y entonces le sale ese sentimiento de autojustificación que tiene que hacer y que tiene que decir para entender o hacer entender a los demás por qué está sentado donde está. Y siempre con la misma retahíla, a la que hacía referencia al principio. Yo no soy partidario de la falta de respeto, de nadie, ni de los míos, ni de los suyos, pero del suyo estamos muy cansados, muy cansados. Por tanto, de cara al gran debate que tenemos por delante, que es, sin duda, el debate de la fiscalidad, del sostenimiento y del mantenimiento económico de este ayuntamiento, el PP quiere y puede. El PP necesita, y además usted también, que esté en ese acuerdo. Hoy usted está en cuarentena, piénseselo, porque mientras prosigan los insultos no puede haber más acuerdos. Por tanto, ese debate que es importante, lo es y mucho, nosotros queremos y podemos estar. Y usted nos necesita, porque el modelo alternativo lo conoce muy bien y no va en la línea de lo que usted ni su partido defiende. Nos vemos a la vuelta del verano con ese debate. Mientras tanto, está usted en cuarentena. Y esto significa cuarentena mientras prosigan los insultos, a mí y a mi grupo, a mí y a lo que defiendo, a mí y a los que me votaron, a mí y a una mayoría social de esta ciudad. Cuarentena mientras prosigan los insultos. Y mientras, por lealtad a la ciudad, no a usted, voy a seguir defendiendo y respetando todos los acuerdos que he firmado con usted. Esos a los que usted llama acuerdos históricos. Esos a los que hace referencia los lunes y los martes, cuando los miércoles y los jueves nos pone a bajar de un burro. Reflexione sobre esto y piense que la mayoría es lo más sagrado, lo más importante, y que hay que cuidarla, señor Hurtarán. Muchas gracias, señor Maroto. Turno ahora de la señora Larrión. Bai, eskerrik asko. Bueno, cómo no sumarme también a la cuarentena, pero yo en este caso mantendría la cuarentena que decidimos hace un año. Si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber conseguido ese acuerdo, por lo cual yo desde luego sigo tendiendo la mano para que eso siga siendo así, porque en los últimos años lo menos lo que demostraron fue que los acuerdos que tomaba el Partido Popular eran en su gran mayoría contrarios a los intereses de esta ciudad. Pero de lo que tenemos que hablar hoy aquí creo que es del último año. Y de ese último año usted planteaba, o que usted cree que esto va de escalar una pared. Y nos estaba pidiendo básicamente que le equipemos la vía, que desde abajo le aseguremos, y yo diría que lo que nos pide es que le subamos a pulso. Y yo creo que en esa metáfora usted igual sí reflejaba el querer subir, y ahí es donde no estamos de acuerdo. Lo que queremos realmente es derribar los muros. Y creo que es hora de ver a todos los y las gasteiztarras. Y también por eso yo creo que ese afán de derribar muros lo que nos llevaba también es a hablar de transparencia. Y hablar de transparencia
también me lleva a decirle, con respecto al IBI 2016, donde usted acusa a mi compañero Quique Fernández de Pinedo de mentir. Quique Fernández de Pinedo básicamente lo que hace es creerle a su compañero de partido y diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, porque él lo que dice por carta, porque evidentemente ni mi compañero Quique Fernández de Pinedo ni yo estábamos presentes, no estamos hablando de nada que hayamos visto, pero lo que se hace referencia es una carta firmada por el diputado el 26 de mayo del 2016, donde dice textualmente: la información sobre los precios máximos de venta actualizados de las viviendas de protección oficial fue puesta a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en forma de CD durante el mes de septiembre de 2015, en el marco de intercambio de información efectuado en las habituales y periódicas reuniones de trabajo que mantienen ambas instituciones sin que mediara oficio de entrega alguno. En ese sentido, también él dice que no pueden presentar un oficio de entrega, pero simple y llanamente lo que hace es creerle. Yo aquí, entre quién tiene razón, entre ustedes dos, creo que eso lo deberían de aclarar ustedes y decirlo, pero no entendemos lo que está pasando. No entendemos lo que está pasando y, en cualquier caso, y lo decíamos también la anterior vez cuando hablamos del IBI 2016, más allá de ver quién tiene la responsabilidad, a mí no me interesa saber si, o no me interesa realmente acusarle a nadie de ser mentiroso. Lo que me importaba realmente era arreglar el problema. Y eso es lo que les tendríamos, eso es lo que presentábamos. Segundo tema importante, el convenio de movilidad. Usted también acaba de afirmarnos en la respuesta que está el informe del BRT. Pues si está en su mesa o está en vuestras mesas, pero en ninguna de las nuestras. No tenemos ninguna información sobre el BRT. Si existe, no está compartida. Y además una cuestión que nos preocupaba mucho, porque nosotros precisamente que creemos en el BRT, precisamente lo que propusimos es ir dotándole de financiación. Y además para que no vuelva a producirse algo de lo que creo que tenemos que aprender todo, que sí que es la pérdida o el que no nos concedan subvenciones. Si algo tenemos que aprender es hacer bien los deberes, efectivamente puede ser que no se consigan, pero hagamos bien los deberes. Y creemos también que era importante dar de financiación al BRT antes de acudir a cualquier solicitud de financiación en la Unión Europea. Sin embargo, también es cierto que este planteamiento del BRT o otros lo que hacían, y es lo que le decimos, lo que le ha achacado también todo el resto de grupos, es que ha incumplido el convenio. Ese convenio que alcanzamos de acuerdo entre todos y donde cada uno de nosotros dejamos pelos en la gatera, cada uno, porque no nos gusta todo lo que está, pero acordamos ceder unas cosas para conseguir otras, precisamente eso es lo que no se ha cumplido. Y precisamente también yo quisiera recordar lo que usted le ha dicho al señor Fernández, cuando le dice que para llegar a acuerdo es importante ceder. Y usted ha cedido en las firmas, pero no en los cumplimientos. Y esa es la cuestión, porque precisamente cuando le ha achacado al señor Maroto que lo que estaba usted manteniendo era el tranvía al sur y el tranvía a Salburua, efectivamente, es que eso es lo que usted está manteniendo. Pero es que ese no es el convenio. Esa era la primera propuesta de convenio que traía el Gobierno vasco, sin embargo, no es el convenio que declaramos aquí o que aprobamos entre todos por unanimidad. Esa es la parte de incumplimientos a los que hacemos referencia. Efectivamente, se tiene que ceder, pero no solo en las firmas. Ceder es cumplir. Además, exactamente lo mismo en el presupuesto. Claro que también hubo una cesión para llegar a alcanzar el acuerdo presupuestario, pero si no se cumplen las partidas, si realmente al final firmamos un acuerdo, pero el Gobierno solo lleva adelante su propuesta original, ¿no? De poco sirve decir hemos cedido. No, no ha cedido. Es precisamente la definición de gramática parda, verlas venir, dejarlas pasar y hacer tu voluntad. Eso no es un acuerdo. Sin embargo, y por eso precisamente además yo creo que en ningún caso estamos hablando de lo mío, ¿no? Hablábamos antes del tango de la confianza y el tango de los acuerdos, ¿no? Y nos toca a cada uno bailar nuestra parte. Todavía está la música. Hemos dicho que en junio no se ha aprobado, sin embargo, efectivamente, creo que nos queda también año y que nos quedan posibilidades. Claro que cualquier cambio, ¿no? Claro que efectivamente puede ser pues, que no llegaron los datos en septiembre, que la ejecución del 53% haya obviado las partidas del cambio, pero vaya a incorporarlos ahora. Bueno, lo que es cierto es que cualquier solicitud que nos hace de llegar a acuerdos, evidentemente tiene que venir haciendo avances en los cumplimientos. Usted lo sabe, se lo hemos dicho, tenemos oportunidades de hacerlo.
Y precisamente por eso también es la parte que el gran debate que nos planteaba a futuro, que es el acuerdo de fiscalidad al que habría que alcanzar. Entonces hay que definir qué fiscalidad queremos alcanzar, pero tenemos que definir sobre todo, y eso es lo que le estábamos pidiendo, y esa es la parte que nos tocará trabajar, para quién lo vamos a hacer. Pero otra vez, no para llegar a un acuerdo que nos guste en lo que dice, pero no se ejecute en lo que hay. Porque también ha hecho referencia en un momento dado, esta vez nosotros nos habíamos dejado el IA, pero no vamos a dejar la oportunidad de ponerse esto en la respuesta, lo habíamos intentado pero no, de que lo que había era una subida acumulada del 10%. Yo lo que le voy a decir es que en el 2015 se recaudaron 15 millones y en el 2016 8.500. Pero no le voy a decir solo eso, que lo sabe. Es que si hacemos un cálculo de lo que supondría esa subida en 2014, 15 y 16, la recaudación final, si fuera cierto, el 5%, dan 41 millones, en torno a, ya sabemos que no es lineal, pero la real es de 37. Con lo cual, ni siquiera eso es así. Con lo cual, pues efectivamente ha pasado un año de diferentes acuerdos, ha pasado un año en donde lo que nos parece realmente importante y donde creemos además que se dan las posibilidades de cambio es que realmente se cumplan los acuerdos. Porque sabe, se lo hemos dicho en privado, se lo hemos dicho en público, que nosotros lo que defendemos también, el de movilidad, es el acuerdo. Y aquel acuerdo que no hablaba de Salburua, hablaba del este y el oeste, hablaba de Salburua, Zabalgana y Júndiz, hablaba de hacer los estudios que no están sobre la mesa, que precisamente no, a cada uno de nosotros nos gusta una vía más que otra, pero no nos importaba eso. Lo que queremos es que nos digan desde el planteamiento técnico, desde el planteamiento de la sostenibilidad, desde el planteamiento social, cuál es la mejor de las alternativas. Y sabe, y se lo hemos dicho y lo digo aquí otra vez públicamente, que esa la vamos a apoyar en la financiación, que vamos a apoyar la financiación del BRT, que vamos a apoyar la financiación del tranvía al sur, que vamos a apoyar la financiación del este con el oeste, que lo ordenaremos en orden de prioridades tal y como decía el convenio y que además nos comprometemos a hacerlo. Pero eso conlleva que estén todos los acuerdos sobre la mesa, todos los estudios sobre la mesa, que se haga ese estudio de cuál es la mejor de las soluciones y a partir de entonces, efectivamente, nos comprometemos a cualquier apoyo de financiación y además impulsando, si es necesario, como siempre hemos dicho, el BRT, sacarlo previamente del convenio si fuera necesario para cualquier convocatoria europea. No queremos perder convocatorias, queremos precisamente que llegue esa financiación europea. Creemos además que la apuesta del BRT y de la movilidad es importante. Y no puedo acabar, se me van a acabar los 10 minutos, nos estamos centrando en lo importante, pero creo que hay un montón de cuestiones que son fundamentales. Está oscureciendo el debate el tema de cumplir compromisos, pero solicitud muy concreta. El tema de la violencia machista, el tema de la igualdad, tiene que ser central en este ayuntamiento. No es una cuestión ya de financiación. Antes hablábamos al Centro Integral de Lucha contra la Violencia, pero más allá de todo, pongamos en el centro de las políticas este tema. Es una grave lacra, es un tema estructural, no es una cuestión solo de los últimos ataques. Tenemos que trabajar a futuro y creemos que se tiene que retomar esos acuerdos de extrema importancia como es ese en el centro. Seguiría también con todos los temas que son de medioambiental, todas las cuestiones fundamentales, las políticas sociales. Es triste que en este debate, donde precisamente deberíamos estar hablando de esas propuestas y acordarlas, pues al final nos hemos quedado en la parte de cumplimientos. Pero cumplamos la parte y acometamos todos estos retos que tenemos por delante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda da, López de Munain jauna, zurea da hitza. Gracias, alcalde. Bueno, agradecer las palabras que me has dicho, pero creo, entre nosotros, que creo que te has pasado. Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a incidir en lo que a mí me parece importante de mi intervención y en que creo que estamos bastante de acuerdo. Lo que pasa es que necesitamos ver cómo lo articulamos. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. El acuerdo hay que tener altura de miras y las alturas de miras solo se pueden dar con un acuerdo entre todos para que Vitoria siga para adelante, para que Vitoria no se pare, para que Vitoria no pierda el impulso del cambio, de la modernidad que están llevando otras ciudades. Tenemos que pactar, tenemos que conseguir el consenso, el entendimiento, el respeto es fundamental. Os lo digo a todos los compañeros de corporación sinceramente.
tenemos que hacer un esfuerzo importante para unos, más costoso para otros, como queráis, pero hay que hacer ese esfuerzo. Si no, el futuro y los vitorianos y vitorianas nos lo demandará y nos pondrá blanco sobre negro si no somos capaces de hacer este esfuerzo y llegar a este acuerdo. Olvidemos los titulares de prensa, vayamos a la urgencia de la situación que estamos viviendo. No podemos perder financiación externa, no podemos enrocarnos por cuestiones, como he dicho en mi primera intervención, muchas veces externas a lo que es la vida municipal, externas, lo he dicho con un símil, he hablado de mojones, externas los mojones que delimitan nuestro municipio. Hay que hacer ese esfuerzo. Solo podemos resolverlas si somos capaces de ponernos de acuerdo, porque tenemos problemas importantes. El alcalde habló de problemas de financiación, de situaciones. Tenemos problemas importantes, pero también tenemos oportunidades de dar solución a problemas, aparte de esos problemas importantes. Probablemente no a todos, pero a una parte importante sí. Y eso pasa por el acuerdo, por el consenso, porque hagamos un esfuerzo. También se ha dicho aquí que en un acuerdo siempre se dejan pelos en la gatera. Seguro que todos tendremos que dejar parte de lo que nosotros creemos importante, fundamental y todo lo que digamos en la gatera, seguro. Pero si llegamos al acuerdo, el acuerdo va a callar esas carencias y esas sensaciones de no haber conseguido todo lo pretendido. Una reflexión. La Iglesia Católica no es que sea muy de mi devoción, o no, mi devoción no pasa mucho por el, pero sí he de reconocer que es una organización muy vieja y muy sabia, porque lleva muchos años. Y cuando tiene estas necesidades, saben ustedes que echan mano de la llave, van al cónclave, cierran la puerta y no meten comida a nadie de los que tiene que conseguir el acuerdo. No sé si va a hacer falta eso aquí, pero si hace falta, hagámoslo, pero lleguemos al acuerdo. Gracias. Muchas gracias a usted, señor López de Munain. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ya que el señor López de Munain termina hablando de la Iglesia, yo no iba a hablar de la Iglesia, pero ya retomando, estaría muy bien que aparte de hacer cónclaves, pagar al IBI. Sería un detallazo por su parte, digo por igualdad para todos. No, yo digo que no estemos en contra, yo para recoger. Evidentemente tenemos que llegar a acuerdos y creo que hace poco tuvimos justamente la imagen de lo contrario. Cómo se presentó un proyecto que era importante para la ciudad, pero no se intentó llegar a ningún acuerdo por ningún tipo. Se presentó y dijo, ¿me lo apruebas o no? Es el mío, que es el tema del tranvía. No hubo ninguna predisposición por llamar a los grupos, por sentarlos en una mesa, por hacer ese cónclave, que decía el señor López de Munain, que estoy de acuerdo, de llegar a pactar, de llegar a pedir qué se falta o qué falta para poder llegar a un acuerdo o qué no llegar. Es importante. No podemos hacerle ver al señor Fernández que su política es de máximos y 2 días antes presentar un proyecto de máximos. ¿Te gusta o no me gusta? Esto es lo que hay. Y si no te gusta, pues me votas que no y te acuso de paralizar la ciudad. Creo que hay que ejercer con la práctica. Con respecto a las partidas presupuestarias, evidentemente sabemos que los gastos tienen que ir acompasados con los ingresos son los que son, irán concretándose, iremos dando salida a proyectos, pero creo que, y he hablado de un proyecto muy concreto, que son los 2 centros socioculturales de mayores de San Martín y Judimendi. Saber dónde van y cuánto pueden costar, básicamente es voluntad política. No digo que mañana empecemos las obras, sino saber dónde pueden ir y cuánto podrían costar. Nos podrían incluso saber cuánto dinero tendríamos que recaudar. Y eso no cuesta absolutamente nada. Ni siquiera necesitamos, desde mi grupo, ser concejales subdelegados para hacerlo y para colaborar. Tenemos la mano a poder colaborar ese proyecto desde la oposición, no tenemos ningún problema. Siempre hemos dicho que no queríamos sillones, que no queremos puestos, que lo que queremos es trabajar por y para Vitoria. Con respecto a la opacidad, yo de la opacidad he hablado básicamente de 2 temas. El SEA, el acuerdo con el SEA y la subida del IBI. Con la subida de la VPO, del IBI a las VPOs, jamás en ninguna parte de mi intervención, la he vuelto a leer, he acusado al gobierno municipal de no comunicar o de querer no comunicar. Yo lo que hice es que hubo un gobierno vasco no comunicó que estaban en revisión los precios máximos de venta, en eso estamos de acuerdo, en ningún momento se comunicaron a la ciudadanía, y luego ha habido una serie de fallos donde ningún propietario de VPO, entre los que me encuentro, ya le puedo decir que a mí no me ha llegado ninguna comunicación, nos habían dicho que esos precios se estaban revisando y, por tanto, el recibo del IBI
iba a subir en ningún momento. Ha sido una, además creo que lo he definido como una cadena de desgracias o algo similar. Pero al final ha acabado pagando la familia. Tendremos que poner remedio a eso. Yo no sé dónde ha habido el fallo. Yo no estoy en gobierno vasco, no estoy en diputación, sí que estoy en ayuntamiento. Y creo que mi papel es decirlo aquí. Y el segundo tema de opacidad es el acuerdo del IAE. Cuando hay una comisión pública donde pueden acceder los medios de comunicación, cualquier vitoriano o vitoriana puede acceder a ver qué estamos debatiendo. Un día antes se pacta con parte del interesado qué es lo que se va a aprobar al día siguiente, es opacidad. Con respecto a la subvención, yo no he hablado en ningún momento de opacidad, he hablado de falta de información. Se vendió a bombo y platillo que se iban a emplear a más de 100 personas y luego no se informó que no se conseguía. Es una falta de información, es evidente, usted me lo ha reconocido. Y como yo suelo ser breve, tampoco tengo mucho más que decir, simplemente que no hace falta ser condescendiente con las palabras, yo también la aprecio, señor Hurtaran, pero a veces si caemos en la condescendencia esto va a ser como los osos amorosos y no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno ahora del grupo Irabasi, señor Fernández. Vale. Bueno, señor Hurtaran, no sé si como maximalista o otra palabra que quizás quería utilizar y que no se ha referido, o radical de los radicales, o llame lo que quiera, en posiciones más lejanas. Lo que sí que no se nos puede decir o acusar o denunciar es falta de acuerdos, porque solo voy a ponerte 3 ejemplos. En primer lugar, uno de los más importantes, el acuerdo presupuestario. Después, el acuerdo de movilidad de diciembre. Incluso acuerdos en materias de participación ciudadana. 3 líneas estratégicas importantes de este ayuntamiento. En 3 líneas donde cedimos. Donde sí que presentamos, porque al final defendemos una ideología, defendemos nuestro programa electoral. Creo que para eso nos han votado más de 6.000 personas en Vitoria-Gasteiz. Y eso es lo que tenemos que defender. Pero tanto en presupuestos como en movilidad, como en ese acuerdo, como en participación ciudadana, sí que lo aprobamos cediendo cosas. Y si posiciones más maximalistas o de máximos es la defensa del empleo digno y de calidad, la defensa de la cultura y del arte en la calle, la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra todos los tipos de violencia machista y por la igualdad real, como nosotros y nosotras la entendemos, pues sí que seremos maximalistas, porque entendemos que hay que marcarse unos objetivos y un camino, un objetivo a largo plazo y empezar a dar pasos. Lo que está claro, y insisto, ya centrando un poco en lo que está siendo este debate, porque yo coincido con la señora Larrión en que parece que lo urgente no está comiendo lo importante, pero es cierto que hay 2 cuestiones urgentes. Y es la materia económica, la política de fiscalidad, en este caso, los acuerdos de fiscalidad, y esos acuerdos de movilidad. En cuanto a la política de fiscalidad, creo que ya lo hemos dejado claro. Yo creo que ya se ha puesto los números sobre la mesa. Yo ya me refería que hubo una reducción del incremento del IAE, es decir, se le ha perdonado, se calculaba por aquel entonces, creo que eran 7 millones de euros a las grandes empresas, y por contra este año se ha subido el IBI a las VPOs. Creo que no he dado ningún dato que sea falso. Las cosas son así y han sido así para este año. Y para el futuro, que esperamos seguir con acuerdos, en este caso en política fiscal, porque en este mes de julio también va a ser importante, creo que lo hemos dejado claro desde el principio. Nuestro debate es una fiscalidad única. Y lo que no podemos hacer ahora mismo es firmar un acuerdo con IBI para cargar a las familias y después, dentro de unos meses, ver de nuevo esa foto del IAE, porque entendemos que no tienen que ser los mismos y las mismas las que tengan que pagar los platos rotos de malas gestiones que se han producido en este ayuntamiento en el pasado. Eso, por lo menos, es nuestro posicionamiento. Y desde el minuto 1 hemos estado abiertas a cualquier tipo de acuerdo. Y seguimos, pero con ese máximo, una fiscalidad única. Una fiscalidad progresiva, una fiscalidad verde y justa. Por otro lado, el acuerdo de movilidad. Yo recuerdo el mes de diciembre cómo fue ese acuerdo. Conectar el este y el oeste.
más después el BRT y el proyecto de bicicletas eléctricas. Y repito, este o este. Creo que era la prioridad de este ayuntamiento. Creo que en ningún caso se habló en ese momento, si no después me corrige, de ampliar al sur. Fue posteriormente, a raíz de unas publicaciones en medios de comunicación, porque esa era la línea o el camino que marcaba el Gobierno vasco. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ese acuerdo de movilidad no se está cumpliendo, es que desde el minuto 1 no se está cumpliendo. Y cuando hablamos de toda la información, y también lo ha comentado la señora Rion, el informe del BRT, pues yo tampoco lo tengo, no sé dónde está ese informe. Bueno, no sé, a mí también me ha sorprendido esa explicación. Y un informe más extenso de la Lavatrán. Sí que es cierto que había algo del Gobierno vasco, pero no lo que pedíamos desde los grupos. Y en ese acuerdo, y ya lo he dicho antes, también cedimos en cuestiones como lo de la bicicleta eléctrica, que no veíamos. Pero bueno, ese es el menor de los asuntos. Entonces, si quiere una lealtad en ese acuerdo, creo que hay que cumplirlo. Desde nuestro grupo creo que lo hemos dejado claro. Nos hemos reunido con los y las vecinas de Adurza afectadas. Creo que es evidente que nadie tiene que ocultar que hay una resistencia por parte de las vecinas, cosa que no ocurre en otros dos barrios por las necesidades también de lo propio. Creo que este proyecto era antes de tanta expansión de la ciudad, ahora hay otras necesidades. Y cuando hablamos, entre comillas, de jugar con el dinero del ayuntamiento, hablamos de que hay que priorizar. Y en esa fase de priorizar, nuestra postura es clara, que es conectar los nuevos barrios, las zonas más alejadas, las zonas donde hay más demanda también de transporte público. Si queremos también, pues, con otros componentes, pues, luchar contra desigualdades sociales o incluso luchar contra el cambio climático reduciendo el uso del vehículo privado. Yo aquí he venido y le he venido con la mano tendida. Le he ofrecido 5 pactos por las personas, no tanto hablar de economía, fiscalidad, por la igualdad y la convivencia, un pacto verde, para cultura y arte y ciudad libre de maltrato animal. Entendemos que son abiertos y que puede haber aportaciones, pero es un camino que queremos seguir, que defendemos desde nuestro programa electoral y desde nuestros maximalismos, pero entendemos que es el camino que queremos. Hemos hecho un ejercicio durante todo este año, desde Irabasi, de ser propositivos. A pesar de que había cosas que no nos gustaban, hemos seguido hablando de acuerdos. Y lo hemos hecho porque entendemos, y al símil de esa enfermedad o cuarentena, de que existía una cuarentena real en la legislatura pasada y que hay que salir poco a poco de ella, tanto desde el punto de vista económico al que usted se ha referido como desde el punto de vista social. Pero hay que salir, hay que dar pasos. No es fácil, efectivamente, el agujero. Pero no solo nos tenemos que conformar cuando yo hablo de autocomplaciente, es decir, no se puede hacer más. No, vamos a seguir dando pasos. Nuestra visión no es cortoplacista, que se me entienda. Tenemos que empezar a mirar ya al futuro. Yo lo he dicho, lo de ciudad neutra de carbono para el 2035. Otras cuestiones. Vamos a empezar a caminar en esas direcciones. Pero no solo por el tema que se me entienda, de pájaros y flores, sino por el tema sociales, porque estamos hablando del bienestar y salud de las personas. Por lo tanto, yo le vuelvo a insistir que nuestra mano sigue tendida, que hay 2 asuntos como la fiscalidad y la movilidad muy importantes, que sí que, bueno, pues lo urgente nos está quitando importancia a lo importante, valga la redundancia, y a partir de septiembre, octubre, tenemos que empezar a marcarnos objetivos a muy largo plazo para luchar contra ese estado de emergencia social que yo creo que todavía vive esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. Mila esker zuri. Bueno, voy a intentar ser breve en esta intervención. Yo creo que además los temas principales se han puesto encima de la mesa ya. Coincido además plenamente con el resto de corporativos sobre que 2 temas tenemos que abordar con cierta urgencia. Uno es el de la movilidad y otro es el de la fiscalidad. No obstante, yo lo que sí que quiero es aclarar algunas cuestiones antes de entrar en esto.
no por tratar de polemizar, sino por dejar clara la posición de cada uno de nosotros y nosotras. Yo, señor Maroto, se lo vuelvo a decir. Además, estoy absolutamente convencido de lo que digo, absolutamente convencido. El valorar un discurso político, les guste más o menos, no es insultar a nadie. Y mucho menos a los vitorianos. Y mucho menos a los vitorianos. Faltaría más. Hasta ahí podríamos llegar. Valorar un discurso político es algo libre. La libertad de expresión es un derecho fundamental. No puede coartar el Partido Popular de Vitoria la libertad de expresión de ningún ciudadano, y menos del alcalde, aunque no le guste. Entonces, condicionar su actitud en este ayuntamiento en función de lo que diga o deje de decir, en este caso yo, me parece que es vulnerar el derecho a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos, y especialmente el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Eso es vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Y es cierto que usted no me llamó miserable ayer, por lo menos públicamente, pero por lo menos lo que usted debería hacer es cierto que usted no fue y que a usted no le tengo que pedir usted mismo que se disculpe, pero sí que creo que tiene que exigir a su compañero de partido que se disculpe, porque si no, su posición también queda debilitada. Creo que además merezco una rectificación. Creo que merezco unas disculpas. No se puede llamar miserable a nadie, porque eso sí que es insultar a una persona. Y luego, junto con la anterior idea, usted no pone en cuarentena a este gobierno. Y me da pena porque yo le había entendido en su primera intervención que tendía la mano al acuerdo. Y sin embargo, de su segunda intervención entiendo que usted pone en cuarentena no al gobierno municipal ni al alcalde. Usted está poniendo en cuarentena a Vitoria-Gasteiz. Y está poniendo en cuarentena a Vitoria-Gasteiz, única y exclusivamente porque no le gusta la libertad de expresión que en cada momento, cada ciudadano, podemos tener para valorar un discurso político. Yo espero que rectifique, porque creo que hoy ha cometido un grave error. Usted ha demostrado lo que realmente, en numerosas ocasiones, muchos ciudadanos sospechan del Partido Popular cuando está en la oposición. Y es poner en cuarentena a Vitoria porque únicamente no le gusta el gobierno, o porque, mejor dicho, no son ellos los que están en el gobierno. Espero, yo sigo tendiendo la mano, yo se la sigo tendiendo. Y desde luego que lo que no puedo hacer es cortar la libertad de expresión, y desde luego que a mí usted no me va a callar. Señora Larrión, por otra parte, efectivamente, yo creo que se han hecho muchas cosas. Creo que se ha hecho una apuesta importante. Yo insisto en un mensaje que le he trasladado antes. Creo que usted aportó muchas dosis de generosidad. Y usted y su grupo. Y nosotros apostamos muchas dosis de sacrificio para plantear un cambio político que ha llegado a Vitoria. Y llega para quedarse. Llega para quedarse. El cambio político. El cambio político es compartido. Compartido entre todos aquellos que evidentemente queremos hacer la ciudad de otra manera. Y para eso tenemos que arrimar el hombro. Hasta ahora creo que se ha hecho. Hasta ahora creo que se ha hecho. Y se ha actuado con responsabilidad. Y creo que ahora lo que toca es seguir trabajando en esa línea. Pero de la misma forma que había que también matizar las palabras del señor Maroto en cuanto a los insultos, yo también quiero matizar una cuestión, porque es una cuestión por dignidad, no por entrar en polémicas. Yo nunca mentí, nunca he mentido con respecto al IBI de la VPO. Es cierto lo que dice el señor Hinojal. Los ciudadanos al final en sus casas se lo encontraron de golpe. Y ahí sí que le tengo que dar la razón. Pero no se puede decir que fuera por una actuación deliberada de este gobierno. Porque nuestro ayuntamiento conoció los datos el 9 de marzo a las 11 horas, 9 minutos y 8 segundos. Hasta entonces no se había conocido. Y esto creo que se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones.
Y lo que se haya podido entregar antes pueden ser CDs, o pueden ser muestras, o pueden ser informaciones que desde luego no sirven en ningún caso para calcular la cuota del IBI de la VPO. Lo quiero dejar muy claro porque creo que es muy importante, y esto también para el señor Fernández, las formas. Y yo, desde luego, no soy una persona que mienta. Yo no miento, me equivoco, y muchas veces, pero yo no miento. Y no mentí cuando dije que no conocía los nuevos valores de precios máximo de venta en la VPO, y yo no mentí cuando dije que nos enteramos de esa subida cuando ya se había aplicado. Por cierto, por una iniciativa del anterior Ejecutivo. Y, por otra parte, eso no resuelve el problema, porque hay muchos ciudadanos que quizás ahora nos estén escuchando en streaming y digan, bueno, pero a mí me ha subido la cuota. Pues hemos puesto encima de la mesa también una solución. Hemos puesto encima de la mesa una solución. Es decir, vamos a modificar la norma foral del IBI para que permita limitar las subidas y evitar incrementos desproporcionados como el que se ha producido. Ahí está encima de la mesa, pero tendremos tiempo para hablar de ello. Y otra cuestión, yo no he ocultado nunca que el impuesto de actividades económicas había subido un 41% en el 2015 y que esa subida, que aprobó el Partido Popular, me parecía que era un exceso. Y yo siempre había defendido que había que limitar esa subida. Y lo hicimos al 5%. Este año, desgraciadamente este año, hemos tenido que compensar lo que recibimos de más en el ejercicio anterior. Y el ejercicio anterior no pudimos resolver esta cuestión, entre otras cosas, porque el anterior gobierno ya se había gastado lo que todavía no había cobrado, que era el impuesto de actividades económicas. Con lo que el agujero todavía habría sido mayor. Por lo tanto, tuvimos que tomar esta decisión que afecta lamentablemente al 2016. Y efectivamente, también la recaudación, como la señora Larrión decía, pues se ha reducido en este concepto. Pero no porque sea esa la política fiscal que quiere llevar este gobierno, sino porque ese era el compromiso adquirido para limitar los incrementos en el impuesto de actividades económicas. Por lo tanto, yo ahí también tengo que dejar muy clara mi posición. Yo no he ocultado a nadie mi posición al respecto del impuesto de actividades económicas. Yo no he insultado a nadie y yo no he ocultado ninguna información al respecto del IBI. Pero es cierto que usted ha considerado que el impuesto de actividades económicas ha bajado, usted y todo el mundo. Es cierto que la señora Larrión tiene también su opinión a este respecto del IBI, y es cierto que la posición del Partido Popular pues es la que es. Y también todos creo que tenemos que hacer un análisis al respecto. Termino con, creo que 4 ideas. Primero, con respecto al empleo. Hemos hablado también mucho del empleo. Y quiero dejar claro cuál es la actitud y cuál es la posición de este Gobierno con respecto al empleo. Para mí es una prioridad. Para mí es una prioridad. Y para mí es una prioridad que el empleo en Vitoria-Gasteiz sea empleo estable. Y creo que hay que demostrar esa prioridad con hechos. Y hoy hay un hecho encima de la mesa. Y es que esta misma mañana hemos aprobado una partida de 400.000 euros para convertir empleo que en estos momentos es temporal en empleo indefinido. 400.000 euros que en esta mañana la Junta de Gobierno local ha aprobado para destinar a fomentar el empleo estable. Y creo que esta es una muestra clara de que para nosotros la actividad económica y la generación de empleo estable y de calidad es una prioridad. Segundo, tomo nota de las cuestiones de movilidad. Creo que todos hemos trasladado que hay que recuperar el consenso en la movilidad. Y por eso lo que les comunico es que a partir del lunes que viene voy a realizar una ronda de contactos con todos y cada uno de los grupos municipales para ver si podemos buscar una solución a el proyecto y programa de movilidad en Vitoria-Gasteiz. Y piensen también en los vecinos y vecinas. Y piensen también en todos los miles y miles de coches de vecinos de Salburua y de Sabalgana que quieren dejarlo en el aparcamiento para coger el tranvía a Salburua y a Sabalgana.
y también a los que quieren ir a las facultades, a Durza y también a San Cristóbal. Por lo tanto, la semana que viene iniciaré una ronda de contactos con todos los grupos políticos, para ver si podemos llegar a un acuerdo que permita desbloquear esta situación. También quiero dejar muy claro, en materia de movilidad hemos dado toda la información al respecto del tranvía, al respecto, creo que del BRT y también del Alavatrán. Los estudios a los que hacía referencia el acuerdo de diciembre se han puesto encima de la mesa. Falta el de la bicicleta eléctrica de última milla, que como ustedes saben es un proyecto piloto, es un proyecto que es complementario y que además todos entendemos que no tiene por qué condicionar el desarrollo de otros proyectos. No condicionemos el futuro de Vitoria-Gasteiz a tener más y más información, más y más estudios, más y nuevos datos, y lo que hagamos es tener en cuenta que esto es una prioridad, que ahora tenemos al Gobierno vasco y a la Diputación de nuestra mano y que no podemos perder esta oportunidad. Y que lo que ayer era razonable, hoy también lo sigue siendo. Por lo tanto, segundo mensaje, ronda de contactos con todos los grupos políticos para intentar desbloquear cuanto antes el proyecto de movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz y que no perdamos esta oportunidad. Tercera idea, con respecto a la situación económica. Creo que ya por fin nadie cuestiona la delicada situación económica de este ayuntamiento. Y creo que nadie cuestiona que es necesario llegar a un gran pacto económico que incorpore un pacto fiscal y que además incorpore unos proyectos e iniciativas encaminadas a hacer de la gestión pública una gestión más eficiente, eliminando ineficiencias y con ello gasto. Y por eso lo que les traslado también es que la próxima semana el Gobierno municipal les va a hacer una propuesta integral de la política fiscal para Vitoria-Gasteiz. Una propuesta de pacto fiscal para poder llegar a un acuerdo en esta materia que permita recuperar el músculo económico y financiero que necesita Vitoria-Gasteiz para modernizarse y para seguir transformándose a un ritmo adecuado. Por lo tanto, lo que les trasladaremos es una propuesta abierta, por supuesto, siempre a la negociación, al diálogo, al consenso y al acuerdo, para que podamos lograr un gran pacto económico en este ayuntamiento. Y cuarta y última idea, lo decía muy bien el señor López de Munain, lo del cónclave. Creo que es la clave, excepto aquellos que nos ponen en cuarentena, que espero realmente que mañana rectifiquen. Pero creo que es la fórmula de que esta ciudad avance. El único método para que esta ciudad avance es la del diálogo, la del consenso y la del acuerdo. Y creo que todos tenemos que incorporar dentro de nuestra política esa receta. Diálogo, consenso y acuerdo. Y pensar en el bien de la ciudad, en decir sí a Vitoria-Gasteiz, sí a las personas que lo están pasando mal, sí a las personas desempleadas, sí a aquellas personas que tienen un puesto de trabajo, pero este es precario, sí a transformar socialmente y culturalmente Vitoria, a que sea más diversa, más plural, más participativa, más transparente, sí también a que podamos seguir transformando y modernizando Vitoria-Gasteiz con nuevas infraestructuras de movilidad, con programas de rehabilitación de los barrios más antiguos, con programas de regeneración de los espacios públicos y con una política fiscal que permita desarrollar a un ritmo adecuado todos y cada uno de estos objetivos. Digamos, por una vez, sí a Vitoria y sí a las y los gasteiztarras. Y dejémonos de cuarentenas y dejémonos de debates estériles. Muchas gracias y se levanta la sesión.